Pues la verdad es que muchas gracias también por habernos escrito, porque en realidad la invitación era también con Alejandro Casas, con esta publicación de etnomicrobiología, ¿no? Y pues bueno, nada más así de breve manera. Pues yo soy biólogo de aquí en la Ciudad de México. Estudié después una maestría en ecología evolutiva del desarrollo y posteriormente pues me fui a hacer una estancia de investigación en Japón y fue justo ahí en ese momento en el que yo decidí que quería hacer como algo más relacionado a cosas que me interesaban, como esta relación planta-microorganismo. Ok. Y y en esta relación planta-microorganismo, pues también estaba pues esta parte humana. Y de hecho, por esa razón fue en la que conocí al doctor Alejandro Casas y le pedí directamente como de, oye, ¿sabes qué? Yo quiero abordar la relación planta-microorganismo y humano, ¿no? Y entonces, pues por eso llegué a hacer el doctorado con él. Y pues de ahí empezó como todo este camino hasta que pues el año pasado se dio la publicación, que es una colaboración con Alejandro y con el doctor Gary Nabhan y con otra colaboradora que ahora lleva la red de, de etnobiología a nivel latinoamericano, ¿no? Que es Tania. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue como un montón de cosas que se fueron juntando y que se han, o sea, como muy fortuitas además, ¿no? Entonces, perdón que la presentación está en inglés, pero es como ya la presentación que he utilizado de base para otros foros. Pero bueno, les voy a ir platicando. Pues nosotros consideramos que etnomicrobiología era como este gran término que pues ya había salido dentro de las líneas de investigación de la etnobiología, ¿no? Y pues si bien se trata, por lo general las ciencias etno tratan de segmentar, pues de dividir, clasificar por pues etnobotánica, etnomicología, pues nosotros como que pensamos que había falta, sobre todo de estudios que involucraran a la relación microorganismo humano, ¿no? Entonces, pues por eso surge esta propuesta, ¿no? Entonces consideramos que la microbiología es como un campo interdisciplinario que va a tratar de abordar la relación, la interacción humano-microorganismo, ¿no? Y bueno, nada más para terminar un poco esta semblanza, actualmente estoy haciendo estudios de posgrado, perdón, de postdoc en el Centro de Ciencias Genómicas en la UNAM, y pues todo lo que había hecho de etno y con microbiología y botánica, pues ahora lo estoy llevando como a niveles de genómica, y pues creo que es como pues ahora como los otros pasos, ¿no? De construir puentes entre estas varias ramas de estudio. Entonces, pues nosotros describimos que etnomicrobiología es este campo interdisciplinario y transdisciplinario que busca entender y reflejar los conocimientos históricos y dinámicos sobre los microorganismos, ¿no? Entonces, para esto incluíamos a los grupos como bacterias, virus, hongos y otros, y arqueas, ¿no? Entonces, lo queríamos ver también desde una perspectiva evolutiva, desde cómo estos productos y procesos son guiados por el hombre y cómo estos tienen repercusiones en las comunidades microbianas, pero esto también bajo diferentes contextos culturales, ¿no? Es decir, pues nos quedaba claro que era muy distinto cómo era la percepción microbiana en países centroamericanos, latinoamericanos y europeos y asiáticos, ¿no? Entonces, por eso también incluimos digamos que dentro de nuestra gran definición, la parte de bajo distintos contextos culturales. Entonces, un poco surge esta propuesta porque pues de todas las relaciones que tenemos con especies, con otras especies, es decir, con nuestro ambiente, pues nosotros considerábamos que quizá la más misteriosa era la que teníamos con microorganismos, ¿no? Pues al simple hecho de considerarlos como invisibles, pues muchas veces no somos conscientes de qué está pasando con ellos, ¿no? Cómo pueden estar involucrados en nuestro día a día. A pesar de eso, pues nosotros tenemos un montón de actividades en las cuales los microorganismos pues regulan los ciclos biogeoquímicos, nuestra salud, nuestros alimentos, nuestra agricultura, entre varios aspectos, ¿no? Y de hecho, pues una de las preguntas que suelo hacer en algunos foros cuando hablo un poco sobre fermentos es, les pregunto como,
¿Ustedes qué opinión tienen de los microorganismos, ¿no? Si son algo bueno o negativo, ¿no? Y por lo general siempre surge que son vistos como algo negativo, ¿no? Como pues son los que brindan enfermedades o producen como, pues sí, problemas, sobre todo en sistemas agroecológicos, pues también, ¿no? O sea, están medio mal vistos. No obstante, pues sí hay como esto. Y bueno, pues pasando después de lo que pasó hace unos años con la pandemia del COVID, pues quedaron como aún más marginalizados, ¿no? Como si fueran entes, pues un poco más agresivos. Entonces, pues la verdad es que los microorganismos que nos llegan a hacer daño, pues son solamente el 0,2 o es un porcentaje muy bajo respecto a toda la diversidad microbiana que tenemos en el planeta, ¿no? Y de la que además desconocemos gran parte. Y bueno, pues lo que nosotros queríamos revalorar con esta propuesta de etnomicrobiología es cómo los humanos, pues al final de cuentas, están involucrados en un montón de aspectos de nuestras vidas, ¿no? Como les decía, en nuestros sistemas alimentarios, en nuestros sistemas de salud y en nuestros sistemas de agricultura, en diferentes contextos. Un poco el origen de este campus surge de un artículo de la doctora Valeria Sousa, que es de aquí de México, en el cual, The ecosystem, they stand tall. Friendly bacteria, bugs in a tea. The gut is a world like a big happy dream. ok, perdón, es que escuché las voces en inglés de alguien. Even Eh, small. Ecosystem, they stand. gracias. Y entonces, este origen básicamente de la actual propuesta fue porque en este artículo de la doctora Sousa en 1997, ella plantea que la gente que está haciendo los cultivos, los campesinos que están realizando los cultivos de la milpa, que es un sistema de agricultura en México, se dan cuenta que hay un cambio positivo en el rendimiento del maíz y de otros cultivos que la rodean cuando utilizan un cierto grupo de frijol, ¿no? Entonces hicieron el conteo de cuántos nódulos de bacterias fijadoras de nitrógeno existía a partir de la siembra de ese frijol y se dieron cuenta pues que sí, efectivamente se incrementaba la calidad del suelo. Entonces, justo la doctora Valeria menciona como eh, la gente es consciente de ver los resultados en la mejora del suelo y en la mejora del rendimiento de los cultivos, pero, mm, pero también entienden que esto se debe a cambios en el suelo, que es una cosa que potencialmente la etnobiología ha dejado de largo, ¿no? Es decir, pues ese fue como nuestro primer vistazo de que, pues claro, también hay un componente microbiano muy importante en los suelos de la agricultura. Y entonces, después, hasta el 2021, y un poco antes también, el doctor Joseph Taman, que es de la India, pues él propone este campo que le llama etnomicrobiología, donde dice que es el campo que trata de estudiar el conocimiento ecológico tradicional, en el cual la gente realiza alimentos o bebidas fermentadas que sean organolépticamente y culturalmente aceptables, ¿no? Pero pues nuevamente esta definición o este gran descripción de lo que era la etnomicrobiología, pues sentíamos que se quedaba corta porque pues obviamente hay más procesos en los cuales están involucrados los microorganismos, ¿no? Como lo veníamos diciendo con anterioridad, el caso del suelo. Y finalmente, durante todo este proyecto, bueno, durante este proceso de cómo se fue desarrollando este campo de estudio, pues está la palabra etnosimología, que es la ciencia que estudia la fermentación en dietas tradicionales, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos más importantes que subraya la doctora Cuave y el doctor Pironi, ¿no? Es que en estos sistemas de alimentación y de fermentación ya existen los conocimientos ecológicos tradicionales, ¿no? Que pueden incluir el uso de cepas autóctonas o incluso cepas o microorganismos que ya son, pues, manejados, ¿no? Es decir, que ya se utilizan inóculos. Entonces, estos fueron como los grandes, digamos que piezas que nos fueron permitiendo
pues armar este rompecabezas de a qué queríamos llegar con este gran concepto de etnomicrobiología. Y bueno, como de los conceptos más importantes que fuimos señalando fue como el conocimiento ecológico tradicional, ¿no? Si había ya algún conocimiento sobre cómo iban separando ciertos grupos microbianos, cómo es pues sí, las concepciones microbianas, ¿no? Y pues la verdad es que nos enfocamos sobre todo en fermentaciones, porque pues sí, suelo sigue siendo todavía un reto, ¿no? Y bueno, otro de los conceptos que también identificamos son las microbiología, bueno, las ecologías microbianas, ¿no? Que son como la relación humano, microbio, planta, animal y en general con todo el paisaje. Otro de los conceptos que consideramos importantes era la diversidad biocultural. Entonces, cómo la diversidad cultural también está asociada a cambios en la selección de suelos, fermentaciones de plantas, incluso de paisajes y pues a nivel salud, ¿no? Como todo esto de la folk medicine, pues considerar, ¿no? Como por ejemplo, si hay problemas en microbioma, pues cómo, o sea, si hay una disbiosis, ¿no? Es decir, que hay una irregularidad en la diversidad microbiana, cómo la medicina tradicional puede apoyar a evitar estas disbiosis. Y pues una de las cosas también que nos parecía relevante considerar durante este proyecto era pues, la importancia de los estudios etno respecto a evolución, ¿no? Y entonces, pues lo que queríamos abordar es cómo hay procesos de manejo, selección, incluso de domesticación de microorganismos y cómo estos también van asociados a sus hospederos, como pueden ser las plantas, los animales. Y, y bueno, en este esquema que pusimos, que bueno, que pueden ver del lado derecho, es una que está en el artículo también de etnomicrobiología, pues es un poco lo que queríamos entender, ¿no? Cómo la microbiología puede estar relacionada, la etnomicrobiología puede estar relacionada a sistemas de salud, a los procesos de domesticación de las plantas, a los procesos de domesticación microbiana y en general también en cómo creábamos paisajes micro a lo macro, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya les hablaré un poco de esto más adelante, pero cómo estos procesos de fermentación, pensemos en unos viñedos, ¿no? Que quizá resulte más familiar con ustedes. Cómo los procesos de los viñedos, la domesticación de la vid tuvo una reducción en la microbiota del suelo de la planta y asimismo hizo transformaciones micro, ¿no? Es decir, buscamos que fueran ciertos tipos de fermentadores con ciertos materiales y cómo esto repercutió en paisajes que ahora tenemos grandes viñedos, ¿no? Y pues eso mismo se puede replicar como con otras bebidas, ¿no? Como el caso de la cerveza en México con los mezcales. Es decir, cómo cambios micros tendrían también repercusiones a nivel macro, ¿no? Y estos eran como los conceptos clave que nosotros queríamos tocar durante este gran proyecto de etnomicrobiología. Entonces, parte de las premisas eran también reconocer a los microorganismos como agentes clave de la historia evolutiva de la Tierra, ¿no? Identificar cómo diferentes culturas perciben a estos organismos, cómo interactúan con ellos, cómo los conservan, cómo los mantienen y cómo hacen uso de ellos en diferentes contextos, ¿no? Nosotros, una de las premisas también que nos movía es que esta interacción nos permitiría a nosotros eh, dar a entender cómo estos pequeños cambios a pequeñas escalas tienen repercusiones a nivel macro, ¿no? Un poco lo que les contaba con anterioridad, de cómo cambios pequeños pueden tener cambios grandes en el paisaje. Mm, y bueno, pues este artículo se dio, pues justo el doctor Alejandro Casas iba saliendo de elaborar este libro de domesticación en el continente americano. Y recién Gary también había publicado este libro de etnobiología para el futuro, ¿no? Donde, pues curiosamente, el doctor Gary estaba hablando en una de sus primeras páginas de ese libro, tiene una conversación con un microbiólogo, ¿no? Y le pregunta, bueno, pues si usted es etno, eh, qué interesante debería ser abordar
el mundo microbiano, porque ahí es donde existe la verdadera diversidad, ¿no? Haciendo referencia a que, pues sí, efectivamente hay muchísima más diversidad microbiana que a nivel de plantas o animales, ¿no? Y entonces, pues por eso se fueron dando como estas conversaciones con Gary y con Alejandro. Y bueno, pues también estaba en su esplendor y saliendo estos libros de El arte de la fermentación de Sandor Elix Katz, ¿no? Que tiene como varios seminarios de fermentación. Y pues en sí hay como un auge actual, ¿no? Sobre fermentación a nivel global, ¿no? Yo diría. Y bueno, estas fueron las premisas. Un poco por qué decidimos hacerlo ahora y era un poco porque, pues por lo general es un cambio en la ciencia, ¿no? A nivel microbiano hay una necesidad de descolonizar las perspectivas ecológicas. Ay, perdón, no sé si pueden apagar su micrófono porque escucho un poco de ruido. Gracias. Y pues era como esta necesidad, ¿no? O sea, en breve es que actualmente vivimos una revolución microbiana, ¿no? Como ahora hay muchísimas herramientas, ¿no? Las ómicas, tenemos un montón de capacidades actualmente para hacer secuenciación masiva. Los datos se pueden entender se pueden obtener en muy poco tiempo y pues la verdad es que son datos, si bien son muy útiles, la verdad es que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnologías. Y no solo es que no tengan acceso a estas tecnologías, pero también como haciendo actualmente ahorita tengo una estudiante de licenciatura haciendo una revisión respecto a qué países publican más artículos sobre microbiología y es obviamente claro que en el sur global pues no se abordan tantos trabajos de microbiología como se hace, ¿no? En el norte global. Entonces, un poco es esto, ¿no? Como estamos, es un poco, la idea era un poco como el proceso, cómo caracterizar que sí hay un progreso científico, ¿no? En muchas tecnologías, pero se mantiene muchas veces desconectado del conocimiento ecológico tradicional, ¿no? O otras perspectivas como más indígenas, ¿no? Y de hecho esto es muy marcado entre muchos microbiólogos, incluso así colegas muy cercanos que son microbiólogos y que también se dedican a las fermentaciones, pues me han dicho comentarios como, pues bueno, así fue la conversación, ¿no? Como les dije, a mí me parece muy importante resaltar que estas levaduras que están involucradas en las fermentaciones son parte de nuestra agrobiodiversidad, ¿no? Y por ende también son parte de nuestro patrimonio biocultural. Y entonces la respuesta de mis colegas ha sido como, es que las levaduras no pueden ser agrobiodiversidad porque no las trabajan campesinos, ¿no? Entonces hay un sesgo ahí también muy fuerte respecto a nuestros compañeros microbiólogos que pues que justo no comparten tampoco esta perspectiva etno, ¿no? Y bueno, pues ya nada más para cerrar esta idea, pues justo la idea de traer estas perspectivas microbiológicas y las bioculturales juntas es que pueden generarse contextos más inclusivos, más, interpretaciones más sensibles a la diversidad microbiana y en este sentido podríamos tener como unas mejores resultados o discusiones respecto a nuestros sistemas de salud, alimentación y nuestra resiliencia ecológica, ¿no? Eh, para esto, pues propusimos como forma transdisciplinaria e interdisciplinaria de abordar la etnomicrobiología, ¿no? Desde las ciencias de las etnociencias, la microbiología, la antropología, la evolución, la ecología, la evolución, incluso cosas de geografía, neurología y psicología. Pues bueno, más o menos, la idea de, de esta imagen era como es un textil de los textiles que se hacen, que se realizan aquí en México y pues cada hilo va sumando, ¿no? A hacer como este gran entramado. Y la idea un poco era representar también que pues muchos de los colorantes que se realizan para estos textiles pues llevan un proceso de fermentación, incluso algunas fibras con las que se hacen textiles aquí en México también involucran una fermentación. Entonces, a grandes rasgos esa era la idea, pero bueno, lo que es la propuesta es trabajar con diferentes miradas, ¿no? De hecho, actualmente me encuentro trabajando con la Facultad de Psicología de la Universidad de Arizona y también aquí en la Ciudad de México y tenemos un proyecto de darles probióticos para
conocer si hay retrasos en el neurodeterioro, ¿no? Para evitar enfermedades como Parkinson o otras. Y bueno, pues justo surgen de esto, de estas interacciones con otras disciplinas, ¿no? Porque justo lo interesante de, bueno, cuando me escribieron ellos es, pues porque me dijeron que querían abordar estas como eh, falta de perspectivas culturales en los estudios de microbiología y en sus estudios también, ¿no? Entonces creo que es un campo prometedor para establecer, pues, puentes. Ahora, a nivel evolutivo, creo que una de las cosas que también a mí me parece muy interesante destacar dentro del campo de la etnomicrobiología es, pues, esta parte de la selección microbiana, el manejo, domesticación y la construcción del nicho, ¿no? Entonces, todos estos conceptos evolutivos vuelven a tomar otro sentido porque no son, porque la construcción de estos conceptos ya involucra a nivel multiespecies, ¿no? Ya no es solamente identificar número de, o sea, las poblaciones, sino ya se trabajaría a nivel de comunidades. Y otra de las cosas que creo que nos parece también muy interesante trabajar dentro del campo de la etnomicrobiología es, por lo general, cuando hacemos estudios de domesticación en plantas, pues utilizamos valores que son medibles y que pueden verse, ¿no? No obstante, para la domesticación microbiana, yo creo que, y esto a mí me parece muy interesante, es, pues tenemos que usar muchísimo más eh, que el sentido de la visión, ¿no? Tenemos que usar el tacto para ver cambiar cómo cambian las texturas, el oído para escuchar el burbujeo en una fermentación, los aromas para reconocer los momentos en los que están a punto, digamos, ¿no? Para que no pase a ser un vinagre o se eche a perder, y pues obviamente también los sabores, ¿no? Entonces yo creo que es una selección artificial, pues más dirigida, más compleja, ¿no? Que todavía nos falta explorar. Entonces, un poco de las actividades que fuimos identificando durante esta interacción microorganismo humano, pues es la fermentación, ¿no? En la cual nosotros proponemos que es la promoción de ciertas comunidades microbianas, ¿no? Es decir, en el ambiente, pues podríamos encontrar un montón de microorganismos disponibles, ¿no? Pueden ser de hongos, bacterias, arqueas, pero ¿por qué nosotros decidimos solamente hacer uso de algunos pocos, ¿no? Entonces, la idea es, pues, que a través de la fermentación solamente promovamos ciertos grupos, ¿no? Muy pocos a comparación de los que se encuentran en la naturaleza. Esto lo podemos ver en prácticas como en las alimentos y bebidas fermentadas, también como para hacer textiles, colorantes y silajes, ¿no? Que los silajes son, pues, estos como alimentos también para los animales que se producen, ¿no? Eh, Otra de las prácticas son la preservación de alimentos, ¿no? Y entonces para la preservación de alimentos, pues está esta restricción de ciertos grupos microbianos, estos que pueden llegar a echar a perder los alimentos, ¿no? Entonces para este tipo de prácticas está el secado, el ahumado, el hacerlos conservas o incluso poner taninos, ¿no? Entonces, pues todas estos, digamos que prácticas restringen el crecimiento de bacterias o levaduras que puedan ser dañinas o que comprometan el estado óptimo de este producto. Y básicamente es eso, ¿no? Restringir el crecimiento de algunas. Y en el caso del suelo, pues hay prácticas como el compostaje, que pues eh, involucra promover ciertos grupos microbianos. Encontramos prácticas como la geofagia, ¿no? Donde pues ya se van identificando ciertos tipos de suelos que pueden ser comestibles por algunas comunidades, sobre todo en África y también aquí en América Latina, sobre todo en Perú. Hay otras prácticas como el manejo del suelo, donde me parece que el doctor Barrera Basols, aquí de México, hace una clasificación de 12 distintas formas de clasificar el suelo, y muchas de esas responden sobre todo a los tipos de vegetación, pero dentro de esas prácticas de manejo del suelo incluso existe un eh, tipo de lodo que se fermenta, ¿no? Que es el que se utiliza también para la geofagia, acá en México. Y bueno, pues la agricultura, ¿no? Que es un poco estas prácticas de manejo como los que establece la doctora Valeria Sousa, de
pues intercalar ciertos cultivos promueve que haya una mejor calidad en el suelo. Y bueno, a nivel de salud, pues lo que veíamos también es que las prácticas es promover o restringir ciertos grupos microbianos, ¿no? Entonces, todo esto a partir de la medicina tradicional y la dieta. Y bueno, dentro de los enfoques metodológicos que pues nosotros consideramos que son los más importantes es la etnografía, ¿no? Hacer entrevistas, historias orales, participación, mapeos, documentar pues con todo, como se pueda, videos, fotos, imágenes, etcétera, ¿no? La parte de microbiología, como hacer aislado de microorganismos, secuenciación de DNA, metabolómicas, todas estas ómicas que ahorita están, pues son como las herramientas en las cuales la etnomicrobiología puede estarse apoyando y pues la idea es hacer colaboraciones transdisciplinarias, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí son unas fotos pues, de que estoy en el laboratorio, también ahí tomando en la parte de arriba, en la parte derecha, pues es yo yendo con los productores en las tinas y teniendo estas conversaciones con ellos de pues en qué momento ellos consideran que ya está listo su fermento, ¿no? Retomando pistas, si están burbujeando, si están, si huele bien, si no huele bien, qué sabor debe tener, etcétera. Y pues bueno, también con ellos, pues lo que hago actualmente son como mini talleres, ¿no? Donde llevo el microscopio, ellos ven qué levaduras tienen. Aquí no hay un ejemplo, pero pues también llevo cajas Petri y me quedo con ellos para que vean cuáles son las levaduras que pueden crecer en cajas Petri, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la idea, ¿no? Como en realidad establecer colaboraciones con las otras, pues sí, campos de estudio. Un poco lo que queremos ver y lo que les he venido diciendo es como construir estos puentes, ¿no? Entre las ciencias y las humanidades, ¿no? Trabajo de laboratorio y trabajo en campo, ¿no? Esto de antropólogos y microbiólogos. Puse esta nubecita un poco para decirles esta idea de lo que se está trabajando con los de la Facultad de Psicología, tanto en Arizona como en México. Eh, Otra de las cosas que quería también que, pues está en la visión del campo es pues tener pues estos cursos, elaborar centros en donde se realicen proyectos colaborativos, ¿no? Actualmente estamos colaborando con comunidades fermentadoras de mezcal en México y pues la idea es hacer como trabajos para mantener la diversidad de levaduras que ellos tienen. Eh, Otra de las cosas actuales que estamos trabajando es influir en la política pública de la conservación microbiana, sobre todo en la diversidad y la conservación, ¿no? En el caso de levaduras, que son únicas para ciertos productos que se están realizando en el país y sobre todo evitar prácticas de bioprospección y biopiratería, ¿no? No tanto evitar las prácticas de bioprospección, pero sí las de biopiratería, ¿no? Entonces actualmente una de mis alumnas está haciendo una revisión sobre los estudios de biopiratería microbiana en México y pues esperemos que pronto vaya avanzando y ya les estaré platicando. Pero pues sí, ocurre y ha ocurrido en varias, pues tanto en plantas como en microorganismos asociados a fermentaciones aquí en México, ¿no? Y la otra es que a nivel, pues teórico, se promuevan en el análisis a nivel de interacciones multiespecies, ¿no? Como reconocer que no son como que no son entes aislados nuestros objetos de estudio, sino que están involucrados siempre, pues, plantas, microorganismos, animales, hongos, ¿no? Entonces, un poco, pues no solamente, esta es como una llamada a mis amigos microbiólogos, que espero si aquí hay alguno, pues no nada más es ir y tomar una muestra y hacer los análisis, sino como también contextualizar con qué otras cosas interactúan esas muestras, ¿no? Entonces, bueno, un poco de los casos de estudio, pues les voy a contar como parte de mis experiencias en campo con algunas bebidas. Y bueno, pues estos son como algunas de las prácticas de preservación, ¿no? Que hemos identificado, que es las que ya les había dicho, ¿no? Congelar, secar, poner taninos, alcohol, en algunos casos adicionar preservativos naturales, fermentar es también una práctica de conservación. Y pues están otras como
prácticas más recientes, ¿no? La refrigeración, la pasteurización, el agregar aditivos, y dentro de estas existen también un montón, ¿no? Para que pues, los productos puedan llegar, pues en teoría, frescos a nuestros mercados. Pero bueno, como una de las cosas que les he venido platicando, pues, los seres humanos tenemos utilizamos a los microorganismos para un sinfín de actividades, en realidad. Quizá una de las cosas más tangibles es para nuestro sistema de salud, ¿no? Para aspectos biotecnológicos, para el desarrollo de vacunas. Y pues en la agricultura, pues también ni se diga, ¿no? Incluso actualmente hay como el uso de los microorganismos para elaborar plásticos o algunos otros materiales. A la par, pues quizá una de las formas más antiguas en las que nosotros hemos utilizado los microorganismos es para la elaboración de fermentos, ¿no? Donde interactúan microorganismos como levaduras, hongos, mohos y bacterias para elaborar estos productos, ¿no? Como puede ser el pan, algunos quesos, y algunos otros productos como la salsa de soya, ¿no? Entonces, en realidad se estima que alrededor del mundo existen 5.000 productos fermentados, de los cuales estos forman parte de un tercio de la dieta humana. Entonces, los alimentos fermentados no solamente sirven para conservar, bueno, fermentar no sirve solamente para conservar, sino que también incrementa el valor nutricional de los alimentos y cambia los atributos sensoriales de estos productos. No, no es lo mismo estar comiendo leche cruda a tenerla ya procesada para tener un queso, ¿no? Y bueno, son relevantes también a nivel sociocultural porque están involucradas en varios aspectos religiosos, en algunas festividades, y a nivel económico son muy importantes. De hecho, en México, 5 de los 3 productos que más se exportan a nivel internacional, pues son bebidas fermentadas, dos son bebidas fermentadas, ¿no? El primero que más se exporta es tequila, y el tercero más importante es la cerveza, ¿no? Entonces, pues sí, a nivel económico, los productos fermentados también son muy relevantes, ¿no? Y bueno, históricamente, pues son de los productos que involucran un manejo de recursos genéticos más antiguo, ¿no? Si bien no tenemos registro más que 9.000 años antes de nuestro presente, donde eh, el doctor McGovern identifica como digamos que el contenedor más antiguo de una fermentación en unas vasijas en China, pues es probable que ya la fermentación se haya hecho pues cuando antes se iba caminando por el paisaje y se iban recolectando frutos y pues se guardaban en alguna cesta o en algún otro lugar y se fermentaban, ¿no? Entonces pues fueron identificando que se generan atributos pues interesantes, ¿no? Como los aromas, los sabores, ¿no? Y pues bueno, ya después con la explosión de la agricultura, pues empezaron a mejorar y a desarrollar otros productos, ¿no? Digamos, la cerveza, el vino. Pero esto me refiero que es probable que el manejo microbiano haya sido incluso antes que, que la agricultura, ¿no? ¿Y a qué me refiero al manejo de recursos genéticos, ¿no? Pues son todas estas prácticas que el ser humano utiliza para adaptar y transformar. Pueden ser las poblaciones, las comunidades, ecosistemas, paisajes, ¿no? Y todas estas tienen repercusión, todas estas van basadas también en aspectos culturales, históricos o diferentes usos. Estos cambios se pueden ver reflejados en los genotipos, en los fenotipos y en algunas interacciones, ¿no? Un caso ejemplar, pues es el teocintle, ¿no? Que es el grano como del maíz, es el grano del maíz, es el pariente silvestre del maíz, y que después todo el proceso de domesticación llevó a estos cambios fenotípicos, ¿no? Genotípicos también, y con otras interacciones que pues resultaron en esta diversificación de variedades y razas de maíces. Pero entonces mi gran pregunta era, pues, ¿cómo hacemos para manejar algo que es pues invisible al ojo humano, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo pasar de algo que se puede echar a perder a algo que pues yo creo que es una gran idea o fue una gran idea en su momento para poder manejar estos microorganismos que podrían estar afectando la comida a productos como los vinos, la cerveza, los quesos, ¿no? Cosas que nos hacen muy felices a los seres humanos. Entonces,
Pues alguien también ya había pensado en estas ideas, pero desde otra perspectiva. Entonces, los autores que están aquí abajo, que ustedes pueden ver, sobre todo el doctor Gibbons y Rinker, eh, pues ellos plantean que existen tres formas de manejar microorganismos, ¿no? Desde las fermentaciones silvestres, en donde pues hay mucho ruido, digamos que ambiental. Entonces los microorganismos pueden venir del ambiente, pueden estar, no son regulados como todos estos microorganismos, ¿no? No hay manejo, sino que todo lo que puede venir externo puede involucrarse, digamos que en la olla de la fermentación, ¿no? Y además la parte del humano. Una segunda forma de clasificar a los microorganismos sería por el uso de cultivos iniciadores o inóculos, donde ya hay una selección particular de bacterias o levaduras, ¿no? Y finalmente, como una tercera clasificación que ellos plantean es esta forma ya especializada, ¿no? Como ya solamente usar algunas cepas, ¿no? Que esto creo que lo podemos ver más claro con un tipo con alguna cerveza, donde solamente se utiliza un tipo de levadura para fermentar esa cerveza, ¿no? Entonces, pues si bien esta forma que proponen estos autores para el manejo microbiano, pues resulta pues sí, buena, interesante, un buen punto de partida, pues dejan fuera muchos aspectos, como pues involucrar al humano, ¿no? En las decisiones que toman para seguir las fermentaciones. Dejan de fuera la selección de los humanos para elegir los contenedores, los tiempos y sobre todo los aspectos sensoriales, ¿no? Como los aromas, los colores, las texturas, ¿no? Entonces, pues justo a partir de eso, pues decidí, ¿no? Junto con mi mentor en ese momento, el doctor Alejandro, pues abordar estas ideas desde productos fermentados en México. Entonces, les comento así de rápido, ¿no? En México existen aproximadamente 200 productos fermentados, de los cuales se involucran conservas, la elaboración de pigmentos, ¿no? De colorantes, algunos textiles que necesitan pasar por un proceso de fermentación, productos lácteos como los quesos y productos como el cacao y el café. Muchos de estos productos involucran bebidas, pueden ser bebidas destiladas, no destiladas, vinagres y conservas también. Y se elaboran de frutos, semillas, sabias, algunas cortezas y pues la pulpa de las frutas, ¿no? Entonces, para esto en el 2021 hicimos una revisión e identificamos las diferentes bebidas fermentadas que estaban registradas en la literatura en México y pues además lo comparamos contra la distribución de diferentes grupos culturales, ¿no? Y pues lo que nos podemos, y si ustedes pueden ver un poco el mapa con claridad, pues muchas de estos productos fermentados responden también a la distribución de los diferentes grupos culturales, ¿no? Es decir, en realidad todas estas bebidas fermentadas tradicionales se mantienen sobre todo por la diversidad cultural que tenemos en el país. Entonces, y bueno, pues otra vez nada más resalto, ¿no? El tequila y la cerveza, pues son como los productos fermentados que se exportan más y que representan eh, un ingreso alto para la economía en México. De esta revisión, pues identificamos que 143 plantas son utilizadas para realizar bebidas fermentadas. Estas que pueden ver en el círculo verde son bebidas como mezcal y pulque que se realizan con las plantas de agaves. En este lado, la C representa una bebida que se llama colonche y que se elabora a partir de diferentes frutos de cactáceas. Y todo este gran círculo amarillo son las bebidas fermentadas que se elaboran a partir de maíz. Entonces, pues bueno, al final maíz tiene sentido que sea la planta con la que más bebidas fermentadas se utilizan en el país, pues por la importancia que el maíz tiene en la gastronomía y en la cultura en México. Y bueno, pues en estos últimos años me he dado también como a la tarea de ir por diferentes comunidades en el país buscando fermentos y pues he encontrado que utilizan otro tipo de plantas como Daciliriums, Chinus molle que viene de Perú y la misma Sambuca para producir otros fermentos, ¿no? Entonces, en realidad, pues esta revisión terminó siendo un punto de partida para identificar que existen muchísimo más bebidas de las que nosotros tenemos consideradas en la literatura, ¿no? Y que están sin explorar y que pues presentan vacíos enormes también.
Y pues una de las cosas que también nos dimos cuenta es que existen muy pocos estudios sobre la microbiología de estos fermentos, ¿no? Básicamente en la literatura se encuentran solo 9 bebidas estudiadas, ¿no? Que es el pulque, el pozol y el mezcal, ¿no? Eh, no quiero abordar tanto los nombres y decirles cada bebida, porque pues si no me voy a tardar un montón, pero pues esta es un poco la red en donde identificamos que casi no hay estudios sobre estas bebidas, ¿no? Y lo más que se ha identificado son lactobacillus, bacillus, y pues en el caso de levaduras, pues Saccharomyces y cándidas, ¿no? Pero también hay unos vacíos enormes respecto a la literatura microbiana, ¿no? De estas bebidas. Una de las cosas que también nosotros nos dimos cuenta que faltan mucho es cómo que no hay estudios que estén dirigidos a entender cómo están preparados los inóculos o los cultivos iniciadores de las fermentaciones, ¿no? Para esto, pues encontramos varios nombres como tíbicos, muñecas, sinaiste, ginaiste, sinaistes, pies, pie de pulque, asientos, semillas, el amag, el galdo, cava. O sea, todos tienen nombre en diferentes, pues tanto en español, en castellano, como en diferentes nombres indígenas, ¿no? Como puede ser cava y el amag, que son de grupos culturales de Sonora, en el norte del país, y cava, que es un nombre también para decir a cultivo iniciador, pero en la zona mixteca de Oaxaca. Y otra de las cosas que también nos hemos dado cuenta durante esta revisión es de que no existían estudios que se dedicaran a caracterizar los espacios de fermentación, es decir, los espacios como el que ustedes pueden ver aquí a la derecha es un tinacal, que es el lugar donde se hace la fermentación de pulque, y nadie había abordado el estudio de los contenedores de la fermentación, ¿no? Entonces, esos son como de los grandes vacíos que habíamos encontrado en el estudio de las comunidades microbianas en fermentos. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es de que no hay un abordaje tan amplio sobre los estudios lingüísticos, sobre los sabores y sobre las formas de describir los fermentos. Hasta que encontramos esta tesis en el 2019 de la doctora Laia Johnson, donde ella hace una caracterización de los nahuas en México, donde la palabra choco hace referencia sobre todo a ácido y a un atributo ácido de las bebidas o los alimentos, ¿no? Y además está relacionado en la concepción náhuatl, perdón, entre que sea algo que se puede comer, que esté vivo en la tierra y que no está todavía degradado o que se encuentre relacionado a los muertos o que esté podrido, ¿no? Digamos. Entonces, ella hace como este análisis de lo chocó es todavía entre, digamos que lo verde, lo vivo y lo muerto, ¿no? Entonces, es como un balance de estar ahí fermentado, digamos, que es el punto intermedio, diría ella, ¿no? Entonces, pues también no hay estudios que se dediquen a entender cómo se hace esta taxonomía de los sabores respecto a productos fermentados, ¿no? Lo cual también, pues actualmente, pues ahí medio estamos trabajando con un estudiante. Y, y bueno, nada más como para marcar estas referencias de la doctora Laya, es, pues en el libro de Sagún, ¿no? Hace una descripción, ¿no? Que en el Mitlán la gente muerta lo que come son manos y pies y devora escarabajos que muerden hierbas venenosas, ¿no? Pero también ahí la gente que está en el Mitlán, que es la zona de los muertos, llegan a tomar atole podrido y acompañado de tamales apestosos, ¿no? Y de hecho en esas descripciones se llama el chocoatoli y los chocotamalis, ¿no? Que sería los atoles ácidos o los atoles y los tamales ácidos, ¿no? Haciendo ya referencia a la primera como algo fermentado. Y bueno, nada más para ir avanzando también, no sé cómo vamos de tiempo, pero espero que bien y no los vaya aburriendo, pero les voy a hablar de lo que fue mi proyecto de doctorado, que fue lo que me fue guiando poco a poco, ¿no? En todo este proceso de establecer el campo de la etnobiología. Entonces, el colonche es una bebida fermentada en México, casi ya que estaba ya casi por extinguirse, si no es que ya no le falta tampoco mucho, y se elabora con frutos de opuntia, ¿no? Que son estos nopales, pero es una opuntia que se llama opuntia streptacantha o nopal cardón.
¿no? Son estas tunas. Y básicamente se producen en esta área que está ahí señalada, ¿no? Y pues me fui a buscarlo. Pues, la historia fue que me fui en carro, me fui a buscarlo y nadie que lo conocía todavía en estas regiones, ¿no? Entonces fue como un poco de suerte porque llegué a un lugar donde pedí unas quesadillas o un tipo de tacos y me dijeron, ¿qué crees? Nosotros sí lo preparamos, ¿no? Y entonces pues fui conociendo así poco a poco más productores y así comenzó mi historia estudiando los microbios de los fermentos, ¿no? Y entonces, bueno, a grandes rasgos les cuento, los colonches son esta bebida fermentada a partir de tunas, se elabora con frutos de Opuntia streptacantha, la gente los va a recolectar las tunas ahí en el lugar y después las va a transportar a su casa con estos, pues, cubetas de plástico y al final se venden, ¿no? Y pues empezamos a trabajar con esta bebida porque esta era la información que tenía el gobierno de México respecto a estas bebidas, ¿no? Como se darán cuenta, es súper pobre y ni siquiera, ni siquiera abarca las características básicas para describir qué era lo que es esta bebida, ¿no? Siendo además una región muy importante porque en las descripciones de varios historiadores, ellos mencionan que esta región donde se produce el colonche era conocida también como el Tunal Grande, donde grupos nómadas mal llamados chichimecas, pero era la forma para decirles a estos grupos nómadas, pues se distribuían allá y en esta región y realizaban esta bebida fermentada. Em, y pues bueno, más que nada se había quedado en el olvido, ¿no? Entonces, pues decidimos abordarlas y pues buscamos cómo se preparaban los colonches en diferentes regiones, ¿no? Incluso encontramos que en diferentes regiones se llamaba nochoctli, que hace referencia a un pulque de tunas, ¿no? A un vino de tunas. Y esta bebida fue tan importante durante el periodo de reforma en México, es decir, como digamos que cuando estuvo el presidente Juárez, que ahorita no sé exactamente en qué año, así como existían lugares como bares, pues existían las coloncherías, que era donde la gente iba y tomaba esta bebida. No obstante, pues después fueron eliminadas y actualmente no existe ya ningún lugar que se dedique a vender esta bebida. Órale. Ok. Y bueno, pues estos son los frutos de la bebida, bueno, estos son los frutos del colonche, bueno, del Opuntia streptacantha, y así los van pelando, ¿no? Si se dan cuenta es una maravilla porque los cortan muy rápido. Yo los he intentado cortar y siempre me espino. Y bueno, pues este es un productor, este es un gran amigo que por cierto su hijo se casa la otra semana. Y bueno, estas son las ollas donde se realiza la fermentación. Aquí puede ver un poco atrás, ¿no? Entonces, para esto, pues dimos también con la suerte de que la fermentación del colonche respondía culturalmente distinto en diferentes localidades. Entonces encontramos que en dos comunidades se hacían diferente, ¿no? En la primera comunidad se hacía una fermentación salvaje, silvestre o espontánea, ¿no? Que ahora le llaman, pero que involucraba una fermentación de 12 horas en estas ollas, ¿no? Como se darán cuenta, estas ollas también, esta es más nueva, pero esta ya lleva más de 80 años con el productor, ¿no? De hecho, es como una herencia que la cuidan como si fuera su abuela y la mantienen ahí todo el año bien cuidada y solamente cuando van a empezar a fermentar agregan agua. Entonces esto pues también nos pareció muy interesante porque no usaban jabón, no usaban cloro, no usaban otro químico, sino simplemente la iban enjuagando para volver a empezarla a usar. Es decir, que lo que estábamos pensando y buscando era que tuviese una impronta de microorganismos ahí, básicamente, por cada productor. Y entonces, pues también encontramos que en otra localidad, ahí en San Luis Potosí, en México, se producían también a través de la inoculación, donde se recolectaban las tunas, se ponían a cocer, se agregaba canela o clavo para mejorar los aromas de esta bebida y ya que se tenía como digamos que este caldo rojo de tunas, se agregaba un inóculo y ya sea el inóculo podía ser fermentaciones pasadas que ellos almacenan tanto en botellas de plástico como en bolsas de plástico, o usaban un cultivo, o sea, usaban al pulque, que es otra bebida, para hacer el inóculo, ¿no?
Y pues esto pues nos pareció bastante interesante, porque como dentro de la misma bebida y dentro de la misma región encontramos diversidad de formas de prepararlo. Entonces, en nuestro primer estudio, pues preguntamos a los productores como qué características tendría un buen colonche. Entonces, productores que usaban inóculo les gustaba que fuera un color más rojo, que fuera una textura más, eh, como un poco más dura, ¿no? Y que tuviese mucho aroma. Que esto respondía un poco como a la textura que le dan después de cocerlo y a los aromas que agregan con el anís o con otras especies. Mientras que en el otro lugar que se hace una fermentación silvestre o espontánea, se prefieren atributos más del tipo alcohólico y también un poco dulce, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a notar diferencias entre productores que buscaban otros atributos. Y entonces, pues decidimos ahora llevarlo a ahora entender si estos cambios en, en los gustos por los productores también iba relacionado a los cambios microbianos. Para esto, pues, para empezar, queríamos ver qué microorganismos estaban involucrados en la olla de fermentación, en los cultivos iniciadores, es decir, en su colonche inicial, qué pasaba, qué microorganismos se quedaban cuando se cocía el jugo de tuna y pues al final en los colonches, ¿no? Para esto hicimos extracciones de ADN de todos de estas cosas, ¿no? De la olla, de los iniciadores, etcétera, y mandamos a secuenciar por metagenoma. No, este caso no fue metagenoma, fueron amplicones de 16S y de ITS, que son como la forma en la que nosotros podemos identificar y asignar taxonomías a estos grupos microbianos. Y pues hicimos esta asignación a partir de digamos que de los pipelines de KEIM, que son como la forma para el protocolo para hacer esta asignación. Y finalmente la asignación taxonómica fue en base a la base de datos de Green Genes para bacterias y Unite para los hongos. Y, y bueno, pues los resultados son estos, ¿no? Pues lo que encontramos es que las ollas tienen una amplia diversidad tanto de bacterias como levaduras, ¿no? Además, existen diferentes hongos como Saccharomyces dentro de las ollas. Y bueno, en realidad en el producto final del colonche no encontramos tanta variación, tanto bacterias como hongos. Pero donde sí encontramos una cosa muy interesante fue en los inóculos, porque en los inóculos lo que ya encontramos es una reducción enorme de la cantidad de bacterias y levaduras que se encontraron en las muestras, ¿no? Es decir, el inóculo tenía menos grupos de bacterias y de levaduras, y sobre todo dominaron, ay, no puse esa diapositiva, pero bueno, sobre todo dominaron especies como Lactobacillus, Leuconostoc, y en el caso de hongos, Saccharomycetales. Lo que nos hizo pensar es que en realidad ahí está el manejo microbiano, es decir, que ahí pues sí hay una reducción muy particular de grupos microbianos que les permiten a los productores de colonche como mantener esta resiliencia en sus sabores, en sus gustos, para volver a inocular año con año. Asimismo, también podríamos plantear que la olla, al final de cuentas, termina siendo un inóculo porque sigue manteniendo estos grupos microbianos que mantienen la diversidad para arrancar la fermentación. Y otra de las prácticas que también nos pareció súper interesante fue esta parte del jugo que calientan, pues que al final de cuentas no reduce toda la diversidad microbiana que puede haber, ¿no? En el ambiente. Entonces, eh, pues bueno, como básicamente lo que nos hizo pensar es que, claro, sí existe un manejo microbiano, al menos en esta bebida, ¿no? Y finalmente hace como 2 meses sacamos un artículo nuevamente sobre cómo el consumidor percibe estas bebidas, ¿no? Si sí puede encontrar diferencias entre bebidas fermentadas a nivel, bueno, de tipo silvestre contra las inoculadas y pues nos dimos cuenta que también se pueden separar los grupos, ¿no? De las bebidas. Entonces, sí existen como cambios en los atributos por los consumidores y además sí hay una reducción de sabores, texturas percibidas por los consumidores cuando son fermentaciones inoculadas y cuando son silvestres las fermentaciones, se identificaron incluso que había 5 sabores más, ¿no? Digamos, en los colonches.
Y bueno, para ya no hacerla más largo, esta parte, pues queríamos compartir, bueno, también queríamos comparar qué pasaba con fermentaciones de otros tipos, ¿no? Como con frutos de cardón, que este es Pachycerus weberi, no, Pachycerus pringlei, y esta que es Pachycerus pringlei se produce en esta localidad en el norte de México, que es Punta Chueca, por una comunidad indígena que se llaman Comcacs o Seris, y pues queríamos ver también cómo se producían. Entonces hicimos esta caracterización de los procesos de producción. Se recolectan solamente los frutos que están abiertos. Y aquí fue una de las cosas que a nosotros nos pareció loquísimo porque nos abrió los ojos en otras interacciones, ¿no? Y lo que nos decían los Comcacs es de que esta bebida que se llama Liman Hamax no se fermenta si no pasan abejas o murciélagos a visitar la fruta, ¿no? Porque si no, no, se tarda muchísimo tiempo en fermentar. Entonces, pues no hicimos la captura de abejas o de murciélagos, pero sin duda ellos pueden ser los vectores que transmiten estas levaduras que están asociadas a la fermentación de esta bebida en particular, ¿no? Y bueno, pues esto, ellos van reconociendo que se pueden tener frutos blancos, frutos rojos, un poco más rosas, y los van fermentando. Y bueno, ha cambiado también los aspectos culturales, ¿no? Por lo general, antes se fermentaba en estos cactus, ¿no? En un ferocactus, y pues actualmente, pues por cuestiones de conservación, cambiaron a barro, pero ahora ya no hay gente que sepa hacer esas ollas de barro, y pues ahora solo se fermenta pues en pequeñas botellas de plástico, ¿no? Entonces, pues también hay un recambio cultural y en los tipos de contenedores. Y, y bueno, este es más o menos, ¿no? Como el proceso. Se recolectan en la mañana, solamente los cardones que están abiertos, se van amasando. Y bueno, si se dan cuenta, justo en esta flor del cardón a la derecha, ahí hay una mosca también ahí que va pasando, ¿no? Entonces, pues estas son las que se van recolectando para hacerlo. Y pues comparamos las levaduras de este vino es el Imanamaj y el Colonche, y pues sí nos dimos cuenta que además a nivel geográfico sí hay cambios en la comunidad de levaduras, ¿no? No hay ninguna levadura que compartan estas dos bebidas, sí son muy específicas tanto por el tipo de sustrato como por el tipo de ambiente donde se producen. Y pues esto pues también nos vuelve a abrir los ojos sobre tanto como procesos de que, porque bueno, para empezar en el Lima Namac no hay levaduras saccharomycetales que pueden estar bajo domesticación y en cambio en colonches sí, y sobre todo en colonches donde se utilizan los inóculos. Em, y bueno, pues, ¿qué otra cosa les voy a comentar? Y bueno, pues sí, nos abre también perspectivas biogeográficas también de la distribución de estos grupos microbianos, ¿no? Y bueno, en el caso del agave, que es una de las plantas más importantes para hacer fermentos, pues el pulque es una bebida que así rápidamente, pues se castra el maguey, es decir, se le quita el meristemo floral, se va raspando constantemente para obtener el aguamiel, que es la savia de esta planta. Se prepara la semilla, que es el iniciador de la fermentación, y se le va poniendo aguamiel constantemente, ¿no? Es decir, en la mañana y en la noche va esta persona que se llama tlachiquero para ir recolectando aguamiel y tener el pulque, ¿no? Y este es justo uno de mis amigos tlachiqueros que está obteniendo el aguamiel con esta planta que es una lagenaria, que se le llama acocote. Entonces, miren, este es otro amigo y ahí se va sacando con el acocote el aguamiel para posteriormente producir el pulque, ¿no? Y eso lo hacen 2 veces al día. Entonces, pues la verdad es que me fui de campo a varias localidades dentro de México que son que son productoras de pulque, que son estas zonas, ¿no? Dentro de la Ciudad de México en Milpalta, y bueno, los otros estados también así fuera de México, de la Ciudad de México. Y entonces, en realidad ahí una de las preguntas que me surgió es
¿cómo hacemos casas o refugios para los microorganismos, ¿no? Porque si bien uno de los procesos de domesticación involucró, pues como este acomodo, esta selección, pero relajada también de estos, por ejemplo, de plantas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para microorganismos, no? Entonces, un poco lo que yo he estado planteando y con una publicación que espero que ya salga pronto, es cómo hacemos la casa para los microorganismos, ¿no? Entonces, esta bebida que es el pulque, que ahorita les fui mencionando rápido, pues hay diferentes formas de hacer estas casas, digo, ¿no? Pues puede ser desde lo más sencillo como tener un balde de plástico dentro de la casa, cuidado con, como con, como para mantener el aguamiel y el pulque, otras cosas, y si se dan cuenta en la primera foto, pues está dentro de una casa, está resguardado. Esa vez me dejaron tomar esa foto, pero en general casi no dejan entrar a gente externa a estos lugares. Está la otra opción, que es, esta fue en otra región de México, donde tienen este balde de plástico, y pues está la intemperie. Están unas como baldes de plástico muchísimo más sencillos en Oaxaca, donde solamente se tienen 3 baldes, ¿no? Uno donde se recolecta el aguamiel, otro donde está la semilla y el otro donde ya se va haciendo el pulque. Y están estas producciones masivas de pulque, ¿no? Que son ya contenedores enormes de litros, donde además se van cambiando por tiempos de fermentación, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que consideramos que es relevante para la etnomicrobiología y a nivel evolutivo es entender cómo existen estos procesos de domesticación y cómo el humano va seleccionando desde los contenedores hasta pues, todos los espacios donde se realiza. Entonces, básicamente, esta es una infografía que hicimos para pues, decir que todos estos microorganismos, o sea, todo esto compone a a un tinacal, que es el lugar donde se producen el pulque, ¿no? Que son las barretas para hacer el capado del maguey, el raspador, los filtradores, el acocote, que es el tubo este donde se saca el aguamiel, las zarazas, que son para limpiar la espuma, y los distintos contenedores, ¿no? Y entonces lo que fuimos revisando también es cómo dentro de los diferentes, digamos que instrumentos con los que se realiza el pulque, pues cómo van cambiando las levaduras, ¿no? Es decir, un poquito la idea era cómo construimos estos hogares y cómo estos hogares además nos permiten ser resilientes y mantener estos microorganismos que sí queremos en nuestras fermentaciones, ¿no? Entonces, por eso estas levaduras son las que están asociadas o a o a nuestro raspador, o a nuestra barreta, a nuestro plástico donde fermentamos, etcétera, ¿no? Entonces, es como mantener, pues sí, estos bichos a la mano por cualquier cosa. Y otra de las últimas cosas que hemos visto dentro de los conocimientos tradicionales es cuando nosotros hacemos un viaje largo con pulque, pues se llega a sobrefermentar. Y una de las estrategias de la gente en comunidades fuera de la ciudad es agregar la cáscara del tomate, de Physalis. Y se nos hizo muy interesante que le echaran la cáscara de Physalis y pues puede ser el resultado de que sea una planta que está disponible en la milpa y se la agregan y esto fue el resultado. Bueno, nos fuimos al laboratorio a explorar pues qué pasaba a nivel microbiano, ¿no? Sobre todo en las levaduras. Entonces, pues este es a nuestro nivel control, ¿no? Este es el pulque, son las levaduras que crecieron en ese pulque muestra, control. Y cuando agregábamos la cáscara del tomate verde, de Physalis, pues nos dimos cuenta que se reducían los grupos microbianos. Entonces aquí se pueden ver, ¿no? Estos son nuestros controles, los del lado izquierdo, y estos son nuestros experimentales del lado derecho. Y si se dan cuenta, se reduce los grupos de las levaduras blanquitas y azules. ¿Y qué creen que son esas? Pues son las que hacen fermentación alcohólica, sobre todo son saccharomycetales. Es decir, que pues efectivamente la cáscara de tomate sí hace una reducción en el crecimiento de las levaduras fermentadoras. Entonces, un conocimiento tradicional como un poco más profundo, ¿no? Porque pues no solamente es sobre la fermentación del pulque, sino también es sobre qué plantas relacionadas en su sistema de agricultura, en el caso de la milpa, estaban disponibles y son funcionales para retrasar el proceso de fermentación.
Y bueno, actualmente tenemos una contribución con un museo del pulque aquí en México, en Tlaxcala, donde estamos viendo como la relevancia de los contenedores, ¿no? Entonces pusimos básicamente a nivel experimental un contenedor de madera, uno de vidrio, uno de barro, el agave, una piedra volcánica y los cueros, que representan además la diversidad de contenedores donde hace la fermentación tanto de pulque como de mezcal, y ver qué tanto estos están involucrados también en la dinámica de la fermentación y en el mantenimiento de ciertas cepas, ¿no? Es decir, cuál es más efectivo y en cuál podríamos predecir que ocurra más pronto una domesticación microbiana, ¿no? Y para esto lo que nos hemos dado cuenta es de que a nivel dinámica sí cambian muchísimo por contenedor, pues por ejemplo, la concentración de ácido acético, láctico, succínico, etanol y glicerol, ¿no? Y además, los consumidores sí detectan diferencias entre si es un contenedor de plástico, de cuero, de vidrio o de piedra. Eh, Apenas ahorita estamos en eso y pues bueno, ya en algún momento saldrán esos resultados, pero pues esas son como parte de las ideas. Y bueno, ya nada más para terminar esta parte también de etnomicrobiología en el artículo ponemos los paisajes de la fermentación y esto que les decía de escalas micro a macro, pues esta es una ilustración de una planta productora de mezcal donde pues tienen los hornos para cocer las cabezas de los agaves y pues están las zonas donde se van procesando y se van moliendo los agaves para obtener los jugos y después pasarlos a fermentar. Y finalmente al destilador, ¿no? Pero una cosa que me llamó mucho la atención es cómo también estaba aquí un jardín, ¿no? A un lado de las tinas de fermentación y los lugares del machacado. Y entonces, pues ahí justo con una de mis mejores amigas que es productora de mezcal, pues nos dimos cuenta que esto sí se repite, ¿no? Digamos que no en todos los palenques, en todos los lugares donde se destila, pero si se dan cuenta están los espacios de cultivo para las milpas y por acá está la destilería. Y no, y aún así más cerca de la destilería, esto es a un lado de donde están las tiendas de fermentación, se mantienen un montón de flores, ¿no? Y es nuevamente esta idea que les digo, es mantener a los vectores y a ciertos grupos de plantas donde se pueden almacenar, o bueno, donde puedan estar disponibles estas levaduras para después estar involucradas en la fermentación, ¿no? Y este es un video donde por ahí se ven todos los bichos que están, ¿no? Las moscas, las abejas que están pasando por ahí y que al final de cuentas tienen importancia cuando llegan a las tinas de fermentación. Y bueno, creo que ya estamos pasados un poquito en tiempo, pero un poco lo que quería decir es, pues los paisajes de fermentación son heterogéneos al final de cuentas, ¿no? Cambian diferentes, pues algunos son bosques de coníferas, otros son ya matorrales xerófilos, y pues van cambiando, ¿no? Y además, pues también la asociación de levaduras al tipo de agave va cambiando dependiendo, pues, la especie y la localidad, ¿no? Entonces, pues esta nada más es una gráfica así rapidísima donde pues más especies como Saccharomyces y Cloiberomyces están involucradas en las fermentaciones de muchos agaves, pero hay grupos muy específicos que solamente aparecen en un tipo de agave, ¿no? Y digo, esto también responde a que tampoco se han estudiado todos los tipos de fermentaciones de agaves, ¿no? Pero pues sí hay como una relación muy particular entre los fermentadores, la localidad y los tipos de especie de levaduras que están involucradas. Y este es un artículo que apenas salió de una colaboradora también de aquí de Oaxaca, donde se dedican a identificar ciertas levaduras y encuentran que Saccharomyces, grupos de Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces paradoxus, están asociadas a moscas, abejas, abejorros, otros insectos, o también a los encinos, a pinos u otras fabáceas, ¿no? Entonces, pues literalmente, eso me pareció loquísimo porque, pues mantener también diversidad alrededor de los palenques donde se hacen estas bebidas fermentadas, promueve que se mantengan estos microorganismos cercanos, ¿no? Y pues de cierta forma es esta idea que les digo de cómo procesos micro pueden tener cambios en aspectos macro.
Y bueno, nada más para tomar puntos, ¿no? Ya para ir cerrando ya esta idea, es, pues, hay conocimiento sobre la selección de las variedades de plantas con los que se producen los fermentos. Hay conocimientos ecológicos no solo sobre las especies que se van a utilizar, pero también de los procesos de fermentación. Eh, Estas prácticas involucran diversidad microbiana y que no han sido tan estudiadas, pues no solo en México, ¿no? Sino en muchos países. También hay procesos de domesticación. Estas bebidas son parte de los paisajes culturales y alimentarios. Son técnicas que permiten preservar y mejorar los aspectos eh, sensoriales de estos alimentos, y una de las cosas que creo que es importante y que pocas veces se omite, ¿no? Y en el caso de México, considerando que la gastronomía mexicana es parte del patrimonio intangible de la humanidad, pues no hay ninguna práctica, no hay ninguna apoyo para la conservación de estas bebidas fermentadas, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos hacer acciones para conservar y preservar estos alimentos. Y bueno, pues otra de las cosas que creo que ya no toqué, pero que me parece también muy interesante es estos recambios culturales, ¿no? Actualmente aquí en el país, pues varias de estas bebidas se han empezado a desaparecer un poco porque pues son muy mal pagadas, porque son mal vistas, en algunos casos por cuestiones de violencia en el país, y pues en otros casos, pues simplemente se van olvidando, ¿no? Y no se van transmitiendo los conocimientos. Y bueno, nada más para terminar estas ideas, ya regresando a etnomicrobiología, ¿por qué importa? Pues bueno, porque es relevante para nuestros sistemas de alimentación bajo estas premisas de cambio climático. Es importante reevaluar estas epistemologías tradicionales para evitar otra vez colonizaciones. Son importantes para la sustentabilidad y sin duda yo creo que son relevantes considerar que se hagan políticas para la conservación de comunidades microbianas a nivel de biodiversidad, salud y agroecología. Y bueno, uno de los retos pues son estos aspectos éticos, ¿no? Como evitar el extractivismo, la propiedad intelectual, y bueno, hay como resistencia institucional, ¿no? A hacer trabajos inter y transdisciplinarios. Y pues la otra es que pues definitivamente en el sur global casi no hay financiamientos para hacer este trabajo de laboratorio. Y bueno, un poco de las cosas que pasan es que sí existe la biopiratería. Se intentó ya patentar ciertas bacterias acidolácticas por algunas compañías. En el caso de México, en el maíz solotón, que es esta planta, es un maíz que presenta esta mucosa que en realidad lo que hace es atraer grupos de bacterias nitrificadoras, y ya una vez que se caen al suelo, pues nitrifican el suelo, es como autonitrificarse. Pues intentaron ser patentados por la Universidad de UC Davis y Wisconsin, patrocinados por Mars. Y pues nada, o sea, sigue en licitación ese problema de la biopiratería. Y bueno, pues estamos actualmente con también un estudiante haciendo esta revisión de, pues, qué política pública hay tanto en el país y a nivel internacional para las cosas de protección de los recursos genéticos microbianos. Y pues se sobrelapan con varias cosas, ¿no? Como con los acuerdos de propiedad intelectual. Entonces, pues esta es un poco la red de algunas de las cosas que hemos identificado en propiedad intelectual de la revisión de bioprospección y biopiratería, ¿no? Que son los temas que más se tocan, digamos, en esta revisión. Y bueno, ya para concluir, consideramos que la etnomicrobiología no es solo un nuevo campo de estudio, sino también un poco de un cambio de paradigma. Es crucial hacer puentes entre la microbiología y las ciencias ecológicas, culturales, sociales, y pues más que nada es una invitación a colaborar, ¿no? Con diversos grupos de trabajo. Y pues bueno, eso sería casi todo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y pues yo soy César. Ahí me pueden contactar. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla, por el trabajo tan tremendo, tan amplio que nos has presentar. Y bueno, has comido un poquito de tiempo, pero estoy seguro que va a haber
preguntas y muchos comentarios. Pues si os parece, levantáis la mano y os voy dando la voz. Y si no, yo desde luego tengo varias preguntas y comentarios. Sí, perdonen, sí, no pensé que me tardara tanto. Bueno, nada, ha sido realmente interesante. Bueno, pues voy a abrir un poco algunas cosas que a mí me ha fascinado mucho este enfoque como de domesticación de los microbios. Me ha parecido, bueno, pues lo conocemos, sabemos que existe, pero me ha parecido realmente interesante, ¿no? El ver la gran pérdida que puede haber de biodiversidad también, si se van olvidando, ¿no? O sea, este enfoque de agrobiodiversidad y de domesticación me ha gustado muchísimo. Y la pregunta que te quiero hacer es una curiosidad que tengo yo. Yo, mi pequeña experiencia con todo esto, con algunos amigos que han vino, así involucrados con esto, cuando yo era chico, muchos hacían vino en sus cuevas, o hacían vino en sus vasijas de barro, y muchos de ellos han pasado a hacerlo ahora en ambientes mucho más controlados, en vasijas de metal, pensando que hay una gran mejora en el producto, ¿vale? Y esa es un poco la sensación que yo tenía, es decir, que se estaba yendo claramente hacia algo mucho más controlado que lo que hacían los sistemas tradicionales. Entonces, no sé si tú nos puedes decir algo de esto, si tenéis más experiencia, algunos de los que estáis aquí escuchando, pero claro, yo entiendo que es una pérdida de diversidad brutal, lo que yo veo que es lo que se está generalizando por lo menos en el ambiente. Sí, definitivamente. Pues justo creo que eh, la verdad es que yo no he trabajado tanto con producciones de vino, ¿no? Pero sí con mezcal. Y entonces con mezcal, un poco ahora el boom es que todo el mundo quiere estandarizar estos procesos, ¿no? Porque no quiere productos que sean heterogéneos. Mientras yo creo que, bueno, en realidad muchas veces los productos más valorados son estos que son como heterogéneos, ¿no? Que tienen más sabores, que son más raros. Pero sí, definitivamente hay una tendencia a homogeneizarlo, ¿no? Reducir como variabilidad ambiental, reducir, pues esto, por eso se ponen los contenedores de acero inoxidable. Pero sí, sin duda sí cambian un montón y pues creo que la respuesta mía siempre es como, pues hay que aceptar la biodiversidad, ¿no? O sea, como, pues sí, a veces los resultados no siempre son los más adecuados, pero curiosamente yo creo que en realidad hay muchas prácticas que hacen los productores que les permiten controlar las fermentaciones, ¿no? Como lo del caso del tomate o lo que les decía del colonche, agregar canela o anís u otras plantas, justo restringen cierto crecimiento como de bacterias que puedan llegar a ser patógenas, ¿no? Entonces, yo creo que no es como yo creo que hay muchas soluciones que toman los productores para evitar ese tipo de cosas y en realidad se puede tener como un balance entre lo muy silvestre y algo más o menos controlado, ¿no? Sí, pues un poco una de las cosas que me ha encantado y me ha gustado mucho, pues, el poner en valor toda la diversidad que hay, ¿no? Creo que efectivamente es un tema en el cual diríamos que como no se ve, parece que solo existe la técnica, ¿no? Parece que la gente tiene poco conocimiento, de plano todos sabemos que la gente tiene mucho conocimiento, pero efectivamente yo veo que vuestro trabajo está poniendo en valor todo lo que no ven los ojos, ¿no? Porque a mí, en principio, pues cuando también vi el título, digo, pero claro, manejan cepas, esto lo sabemos, pero ¿cómo las manejan? ¿Cuáles son sus...? Pues me ha parecido muy interesante cómo realmente con preguntas muy directas, ¿no? Pues, pues una información muy relevante, probablemente muchos trabajos lo hemos dejado pasar como si no existiera, ¿no? Entonces,
¿Cómo ves tú que ha repercutido vuestro trabajo en fomentar otros trabajos? ¿O es demasiado reciente? Pues no, la verdad es que, o sea, con lo del Colonche, que era una bebida que ya casi estaba por perderse, se dio paso a hacer un festival, ¿no? Entonces, durante septiembre, pues hay un festival en la comunidad donde se organiza en la comunidad y hace estas ferias gastronómicas, ¿no? Y los años pasados, pues llevaba el microscopio con los niños, llevaba cajas Petri, y pues se hacen como, pues hacía yo talleres pues, ve qué microbios llevan tu fermento, ¿no? Y entonces había tallercitos también de dibujo de cómo te imaginas tú a los microbios que vienen del colonche de tu abuelo o los colonches de tu tío. Y pues había mucha participación, la verdad. Un poco como que, pues por motivos personales dejé de ir para allá, pero cuando me voy así igual a otras comunidades, por ejemplo, con productores de mezcal, sí ya los invitan a ciertos foros y sí dicen, es que muchas de las cosas que, o sea, nuestro producto también es característico, ¿no? Digamos, su mezcal es característico por las prácticas que tienen de cuidado de sus levaduras, ¿no? Entonces, pues eso, como que ya también empiezan los productores a ser conscientes de que es relevante mantener su diversidad microbiana y otra de las cosas, pues creo que también ha salido mucho es de que ellos mencionan que muchas veces van investigadores, toman la muestra, se van y no regresan nunca a los resultados. Entonces, pues siempre les digo que a ellos, si van a colaborar con más investigadores, que busquen la manera de que a ellos se les entregue una carta donde se les entregue los compromisos de esa investigación, que se les entregue como su permiso de colecta, ¿no? Porque pues por ejemplo, acá en México tenemos los permisos de colecta de plantas, pero no tenemos a nivel microbiano, ¿no? Y entonces creo que eso es bien interesante porque, pues al final de cuentas, muchos de los productores no saben ni qué es una levadura, ni qué es una bacteria, y, y digo, ya no abordé mucho, pero en algún momento unos colegas estarán publicando un artículo sobre la diversidad de levaduras en tequila y en mezcal, y es loquísimo, porque al final de cuentas parece que hay una introgresión súper fuerte en las levaduras de tequila, lo que podría sugerir en algún momento, sin especular, es que pues traen levaduras de varios lados y están hibridizando o si hay un desarrollo a partir de levaduras de otros lugares, ¿no? Entonces, un poquito es eso, como hacerlos conscientes y sí ha funcionado, o sea, al final de cuentas ellos mismos ya lo mencionan, ¿no? Como, pues ya no dejamos a cualquiera que tome muestras de nuestros palenques, ¿no? De nuestros espacios. Y una pregunta que enseguida en cuanto he hablado a mí me surgía, diríamos, ¿cómo es la taxonomía de algo que uno no ve? Es decir, ¿cómo entienden personas que la palabra levadura, que la palabra microbio les es un poco ajena a su lenguaje cotidiano? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo es su taxonomía de esto? Diríamos, porque yo entiendo que hay una taxonomía detrás, una etnotaxonomía, ¿no? Pues sí, o sea, justo eso es algo de los que yo he estado medio trabajando últimamente porque también digo, o sea, las clasificaciones, pues por ejemplo a ustedes si les hablo de vino van a decir como, claro, que sepa a moras, que sepa a frutos rojos, ¿no? Entonces las taxonomías, por ejemplo, del pulque son muy distintas, son taxonomías la palabra que ellos usan es cava, ¿no? Para hacer el inóculo. Y esa cava significa que es algo verde y que es algo que guía. Entonces son como tipos de clasificaciones, más que nada de atributos sensoriales, son atributos categóricos de si da vigor, si da enfermedad, si da energía o si está relacionado a algo como más divino, ¿no? Entonces, sí son categorías distintas. Respecto a los sabores, pues sí, ácido es como la palabra que más es recurrente para decir que ya está en el punto exacto para pasar o a destilar o a consumir. Y, y justo es como cuando van ellos a exponer a ferias de mezcal, ¿no? Cuando exhiben esto de, pues sí, van a mostrarlos, sus productos,
Y pues por lo general hay estos concursos de cuál es el mejor mezcal y pues las categorías son basadas como en bebidas, como el vino, pues a ellos no les hace sentido, ¿no? Nunca, nunca, ¿no? Es como, pues, ¿a qué sabe esto? Un melocotón, ¿no? Es como nunca. Y pero sí, sí tienen como palabras muy precisas, como, o bueno, ahorita sí está espumando mucho, no está burbujeando. Las burbujas se vuelven también como parte de, son como lectores de burbujas, ¿no? Si no burbujea mucho, es que no está fermentando. Si está burbujeando de más, es porque está en el proceso como indicado, ¿no? Que ellos esperaban. Sí, sí hay como taxonomías para eso, ¿no? Pero no es sobre un microorganismo, sino es en el Claro. producto final, ¿no? Y de hecho, el vino este de pitayas que les mostré, pues fueron muchas personas en la comunidad, es indígena, no hablan tan bien castellano, sí hablan castellano, pero no tan bien, y pues cuando les mostré qué eran unas levaduras y cuáles eran las bacterias, eh, pues no tienen en su sistema pues de lenguaje la palabra levadura ni bacteria, ¿no? Claro. Entonces, eso se redujo a la clasificación de AMAG, ¿no? Que es lo que hace la espuma. Ya, Entonces, espuma vendría siendo como la parte con la que ellos hacen la categoría de algo fermentado. ya. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Ya solemos ser un poco estrictos con la hora, ¿eh? Entonces, si todavía queréis levantar la mano para que os dé alguna pregunta. Y si no, pues yo te quiero agradecer, César, pues que nos hayas introducido a este tema tan apasionante. El trabajo es fantástico, súper diverso. Las figuras que nos has presentado, la verdad es que me han encantado, los mapas, esa figura del mezcal con los distintos fermentadores. Bueno, la verdad es que me ha encantado, desde luego, un trabajo súper original y un trabajo súper interesante. Así que animarte a que vengas por aquí y hagas trabajos también. Y animes a que otros hagan trabajos del estilo del que tú estás haciendo. Porque, no Sí, sé, quizá en algunas cosas ya aquí sea tarde, ¿no? Ya sea muy... Pero con el queso yo sí que veo que los quesos artesanales requieren de cosas y son productores con productos muy pequeños y que dicen, no, no, yo solo puedo producir X, es muy caro y punto, pero mantengo exactamente la esencia, ¿no? Así sí, que, sí, sí, sí. Bueno, justo creo que con los quesos allá, pues usan como un inóculo en particular, en algunos momentos se utilizaban para Roqueforti, y pues se generó un cuello de botella, ¿no? Donde se eliminaron cepas, digamos que autóctonas, que ya habían sido domesticadas y trabajadas por ciertos productores, y pues es un poco lo que está pasando acá en México, ¿no? Como esta búsqueda de tener un producto pues muy homogéneo ha guiado a que ahora se utilicen cepas de levaduras que ya están producidas en Estados Unidos para las fermentaciones de acá de México, ¿no? Entonces, pues nuevamente eso, las levaduras de aquí no podrían competir con la efectividad que tienen otras levaduras, ¿no? Reduciendo otra vez esta diversidad microbiana que ellos tienen. bueno, pues muchísimas gracias por Sí, abrirnos un poco nuestra mente a esta diversidad, agrobiodiversidad. Yo estoy convencido que tienes toda la razón, es agrobiodiversidad igual que la otra y hacernos ver de, bueno, pues realmente de que hay que conservarla y que su pérdida es tan importante como o más, ¿eh? Que muchas otras. Así que darte la enhorabuena por nuestra parte y agradecerte desde parte de toda la sociedad tu participación. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos también por escucharnos y subiremos, como siempre, a la charla a la plataforma.